Atención, comunidad. Prepárense para lo que están a punto de escuchar, porque no es una noticia más del montón, no es un rumor de pasillo. Esto es un auténtico bombazo que ha hecho estallar los cimientos de la Fórmula 1 y ha desatado una guerra de titanes, un enfrentamiento de alto voltaje que podría cambiar para siempre el destino de uno de los talentos más grandes que ha dado el automovilismo en los últimos años. Sí, estamos hablando de Franco Colapinto, pero no de la forma que se imaginan. El paddock entero se ha paralizado, ha entrado en un estado de shock absoluto, porque el enemigo, el gran rival, el maestro de la estrategia, ha movido ficha. Y no se trata de un rival cualquiera. Estamos hablando de Toto Wolff, el hombre fuerte de Mercedes, el arquitecto de la dinastía plateada, que ha establecido un contacto directo con nuestro Franco. Una llamada, una conversación, una promesa velada que ha encendido todas las alarmas en Alpine y ha provocado una reacción que nadie, absolutamente nadie, vio venir. La furia, la indignación, el furor de Flavio Briatore, el nuevo hombre fuerte de Alpine, ha estallado. Y no es una furia silenciosa. Es una ira que se puede sentir en el ambiente, una rabia volcánica que ha dejado claro un solo mensaje. No va a permitir que le roben a su piloto. No va a dejar que Toto Wolff se lleve a su diamante en bruto. No va a ceder. Así que lo que están a punto de escuchar es la crónica de una batalla sin precedentes, un pulso de poder entre dos de los hombres más influyentes de la Fórmula 1. Es la historia de una jugada maestra, de un contraataque furioso, de un piloto que, sin quererlo, se ha convertido en el premio más codiciado del tablero. La pregunta que todos se hacen es, ¿podrá Briatore retener a Colapinto? ¿O la promesa de Toto Wolff será demasiado tentadora? La respuesta a esa pregunta no solo va a definir el futuro de Franco, va a definir el futuro de Alpine, va a definir el futuro de Mercedes, y va a definir el futuro de la Fórmula 1 tal como la conocemos. No se muevan, porque esto es la historia que está a punto de cambiarlo todo. La noticia se expandió por el paddock como la pólvora, de un rincón a otro, de un susurro a otro, hasta convertirse en un rumor a gritos. Toto Wolff, el hombre que ha convertido a Mercedes en una de las escuderías más poderosas de la historia, el astuto estratega que no da puntada sin hilo, había establecido contacto directo con Franco Colapinto. Y no fue una conversación casual. No fue un simple saludo. Fue un acercamiento serio, una propuesta velada que, según fuentes cercanas, dejaba muy claro el interés de Mercedes en sumarlo a su proyecto. La noticia corrió desde las salas de ingenieros, donde la telemetría de Franco ya era motivo de admiración, hasta los pasillos de hospitalidad, donde los sponsors se preguntaban qué significaba esto para el futuro de Alpine. Y la tensión se cortaba con un cuchillo. El ambiente se volvió eléctrico, denso, cargado de una incertidumbre que lo invadió todo. La figura de Briatore, el flamante nuevo hombre fuerte de Alpine, el estratega implacable que acababa de blindar a Colapinto y lo había defendido a capa y espada, no disimuló su enfado. Su furia fue inmediata, volcánica. La idea de que otro equipo, y nada menos que Mercedes, pudiera llevarse al piloto en el que él había depositado su confianza, era una afrenta personal. Era un ataque directo a su prestigio, a su poder. La imagen de Toto Wolff, sonriente, extendiendo la mano a Franco, fue suficiente para encender en él una furia fría, calculada, pero letal. No voy a dejar que se lo lleven, se le escuchó decir con un tono que no admitía réplica. La situación había adquirido tintes de partida de ajedrez de alto nivel. Wolff, astuto y paciente, estaba moviendo sus piezas, tratando de seducir a Colapinto con la promesa de un asiento competitivo, de un coche capaz de luchar por victorias, de un entorno ganador. Mientras tanto, Briatore, con un estilo más directo y confrontacional, aceleraba su propia estrategia. Se puso a preparar argumentos, ofertas, garantías. Todo lo necesario para blindar al argentino dentro de Alpine y hacerle entender que su futuro estaba con ellos, y no con el rival. En medio de este torbellino de emociones y estrategias, Franco mantenía su compostura. Un silencio estratégico. Una calma que solo tienen los grandes. El interés de Mercedes no era una casualidad, ni un golpe de suerte. Era la consecuencia de un trabajo impecable. Los informes de rendimiento que circulaban por el paddock mostraban que Colapinto, con un coche claramente inferior al de los grandes, estaba extrayendo tiempos que superaban todas las expectativas. Sus adelantamientos, su consistencia, su capacidad para adaptarse a diferentes configuraciones sin quejarse y sin perder el foco, habían captado la atención de más de un jefe de equipo. Pero Wolff no quería ser uno más. Él quería ser el primero. Él quería ser el que le pusiera su nombre a la joya. Los medios no tardaron en explotar la noticia. Titulares sensacionalistas aparecían en portadas de revistas y en redes sociales, pintando el posible traspaso como un auténtico terremoto que cambiaría el equilibrio de poder de la parrilla. Algunos periodistas hablaban de la gran jugada maestra de Toto Wolff, una jugada de ajedrez perfecta.
mientras otros se preguntaban si Alpine podría permitirse perder a su diamante en bruto justo cuando comenzaba a brillar con más fuerza, justo cuando la luz de Franco empezaba a opacar a la de otros. En las conversaciones privadas, Briatore intensificaba la presión sobre la directiva de Alpine. Les recordaba, con la voz cargada de experiencia y determinación, que Colapinto no era solo un activo deportivo. Era un imán para patrocinadores. Era un símbolo, la última esperanza. Si lo dejamos escapar, no solo perdemos un piloto, perdemos la oportunidad de reconstruir la identidad del equipo, de volver a ser grandes, de tener una base sólida para el futuro, insistía, con esa voz que resonaba como una advertencia. Franco, mientras tanto, evitaba declaraciones comprometedoras. Ante las cámaras, hablaba de su enfoque en la pista, de trabajar al máximo en cada oportunidad. Pero en privado, escuchaba con atención lo que ambas partes tenían para ofrecer. No se trataba solo de velocidad. No se trataba solo de dinero. Se trataba de un proyecto a largo plazo. De un plan que le permitiera luchar por victorias reales y no conformarse con migajas, con los puntos que se pudieran rescatar en un fin de semana complicado. La presión aumentaba con cada hora. Wolff movía sus contactos, usaba su influencia, reforzaba la idea de que Mercedes podía ser el lugar donde Colapinto alcanzara su máximo potencial. Mientras tanto, Briatore desplegaba todo su poder de negociación para frenar cualquier fuga. Era una guerra silenciosa, brutal, donde cada movimiento podía ser decisivo. El ambiente en el box de Alpine se volvió más tenso que nunca. Ingenieros, mecánicos y todo el personal del equipo comentaban la situación en susurros, conscientes de que cualquier filtración, por pequeña que fuera, podía cambiar el rumbo de las negociaciones. La sensación general era que el futuro de Colapinto se estaba decidiendo en ese mismo instante, aunque nadie podía prever hacia dónde se inclinaría la balanza. Lo único seguro era que, pasara lo que pasara, Franco Colapinto había dejado de ser una promesa para convertirse en uno de los nombres más codiciados de la Fórmula 1. Su siguiente paso, en este juego de poder entre gigantes, podría marcar no solo su destino, sino el del campeonato entero. Briatore, consciente de que las conversaciones de pasillo no serían suficientes para frenar el avance de Wolff, decidió pasar a la acción. Convocó una reunión privada con la cúpula de Alpine, cerrando las puertas y exigiendo la máxima confidencialidad. Su voz, un trueno en la sala, dejó claro que no permitiría que el equipo se debilitara por falta de visión. Si dejáis que Toto se lo lleve, no solo perdemos un piloto, perdemos nuestra credibilidad, nuestra reputación. Perdemos nuestra oportunidad de volver a ser campeones, sentenció, mirando directamente a los ojos de los responsables de tomar las decisiones clave. No se trataba únicamente de palabras. El italiano desplegó una serie de propuestas inmediatas. Una mejora sustancial en el contrato de Colapinto. Garantías técnicas de que recibiría el mismo material y los mismos recursos que su compañero. Y un plan de desarrollo pensado exclusivamente para potenciar su rendimiento. Quería que Alpine demostrara con hechos que Franco era el futuro del equipo. No una pieza prescindible en un mercado voraz. Mientras tanto, Wolff no se quedaba quieto. Desde el motorhome de Mercedes, enviaba mensajes medidos, cargados de promesas veladas y oportunidades tentadoras. Con nosotros no tendrás que esperar años para luchar por victorias, habría dicho, según filtraciones internas. Cada palabra estaba diseñada para plantar la semilla de la duda, para que Franco imaginara su nombre asociado al brillo plateado de un coche ganador. En el paddock, la tensión se podía sentir como electricidad estática. Los rumores se multiplicaban. Algunos aseguraban que Mercedes ya había preparado un asiento. Otros hablaban de cláusulas de salida en el contrato de Colapinto. Y algunos incluso sugerían que otros equipos estarían siguiendo el mismo rastro. Todo esto llegaba a los oídos del argentino, que mantenía su sonrisa profesional, pero sabía que su futuro pendía de un hilo. Briatore decidió ir un paso más allá y se comunicó directamente con Colapinto. No era una conversación de cortesía, era un mensaje de guerra. Le recordó el camino que habían recorrido juntos, la confianza depositada en él cuando pocos creían. Y le advirtió que en Alpine no solo era un piloto más, sino el centro del proyecto. Tú aquí eres el número 1. Con ellos no serás más que una pieza más del engranaje, le dijo con un tono que mezclaba sinceridad y advertencia. El joven piloto escuchaba, pero no podía evitar sentirse intrigado por lo que Wolff le ofrecía. La idea de competir con un monoplaza capaz de pelear por podios reales era demasiado tentadora como para descartarla de inmediato. Sin embargo, también entendía que en Mercedes tendría que ganarse cada centímetro de espacio y que no existían las garantías absolutas. Las redes sociales explotaron cuando se filtró una imagen de Wolff y Colapinto conversando de manera distendida en una zona apartada del circuito. Las teorías se dispararon. Algunos afirmaban que ya había un preacuerdo.
Otros defendían que se trataba solo de un saludo cordial. Lo cierto es que esa fotografía multiplicó el interés mediático y puso aún más presión sobre Alpine. Briatore reaccionó de manera fulminante a esa imagen. Ordenó reforzar el blindaje mediático alrededor de Franco y comenzó a filtrar noticias que destacaban el compromiso del argentino con el equipo. Quería que la narrativa pública no girara en torno a un posible fichaje por Mercedes, sino que se centrara en un piloto fiel y decidido a llevar a Alpine a lo más alto. En paralelo, en los pasillos internos, comenzó a barajarse la posibilidad de acelerar el desarrollo de piezas clave para el coche de Colapinto, incluso adelantando presupuestos y recursos que inicialmente estaban previstos para más adelante. Era una maniobra arriesgada, pero Briatore sabía que en este momento retener a Franco no solo era un asunto deportivo, sino estratégico para la supervivencia del proyecto. La guerra por el argentino estaba declarada y en ese tablero de poder, cada movimiento de Wolff y cada respuesta de Briatore se convertían en capítulos de una historia que podía cambiar para siempre el destino de Colapinto. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Toto Wolff, con su característico dominio de la escena mediática, decidió pasar del susurro al altavoz. En una entrevista cuidadosamente orquestada, dejó caer una frase que resonó como un trueno en todo el paddock. Hay pilotos jóvenes que tienen un talento excepcional y que merecen estar en un coche que les permita demostrarlo. Algunos de ellos aún no lo tienen. No mencionó nombres, pero todos sabían a quién se refería. Ese comentario, aparentemente inocente, tuvo un efecto inmediato. Los titulares de prensa se llenaron de especulaciones, las redes sociales se inundaron de debates y Alpine se encontró en el ojo de la tormenta. El mensaje de Wolff era claro. Estaba dispuesto a abrirle la puerta de Mercedes a Colapinto y no se molestaba en ocultarlo. Briatore, lejos de quedarse callado, contraatacó con la misma fuerza. En una rueda de prensa, defendió a su piloto con una mezcla de orgullo y desafío, dejando claro que Alpine no estaba dispuesto a soltarlo sin luchar. Franco es el futuro, y quien quiera llevárselo tendrá que demostrar que lo merece. Aquí tiene el respeto, el coche y el proyecto para brillar, declaró con su tono cortante, mirando directamente a las cámaras como si estuviera lanzando un reto personal a Wolff. Dentro del garaje de Alpine, el ambiente era de absoluta concentración, pero también de inquietud. Ingenieros y mecánicos comentaban en voz baja las implicaciones de una posible marcha de Colapinto. Muchos sabían que más allá de su rendimiento en pista, su carisma y su conexión con los aficionados eran un valor incalculable para la marca. Perderlo significaría más que un simple cambio de piloto. Colapinto, mientras tanto, se mantenía en un delicado equilibrio. En público, su discurso era diplomático. Agradecía a Alpine la confianza, evitaba entrar en polémicas directas y restaba importancia a los rumores, pero en privado analizaba con detenimiento lo que Wolff le proponía y las garantías que Briatore le ofrecía. Sabía que cualquier decisión marcaría un antes y un después en su carrera. La presión mediática creció cuando periodistas especializados empezaron a publicar cifras estimadas del supuesto contrato que Mercedes podría ofrecer. Un salario superior, cláusulas de rendimiento muy atractivas, y la promesa de un asiento competitivo desde el primer día. Aunque ninguna de estas informaciones estaba confirmada, el ruido era imposible de ignorar. Briatore no se quedó de brazos cruzados. Movió contactos en la directiva de Alpine y en el grupo Renault para acelerar negociaciones internas y poner sobre la mesa una oferta revisada para Colapinto. No solo incluía mejoras económicas, sino también un compromiso formal de invertir en el desarrollo de un coche que le permitirá luchar más arriba. Wolff, por su parte, aprovechó la mínima oportunidad para acercarse a Franco en el paddock, siempre con un gesto amable y una conversación breve, pero directa. No era solo una cuestión de dinero. Era la promesa de convertirlo en parte de una historia ganadora, de asociar su nombre al legado de Mercedes y de los campeones que habían pasado por sus filas. Las redes, como siempre, amplificaron cada gesto, cada mirada, cada palabra. Los aficionados se dividían entre quienes querían ver a Colapinto vestido de plateado y quienes lo imaginaban levantando trofeos con Alpine. La guerra no se libraba solo en despachos y circuitos. También en los corazones de miles de seguidores que opinaban, discutían y presionaban desde sus pantallas. La sensación en el paddock era que todo podía resolverse en cualquier momento, pero también estaba claro que ocurriera lo que ocurriera, el nombre de Colapinto ya estaba escrito en las agendas más poderosas de la Fórmula 1. Briatore, consciente de que la presión de Wolff era como una sombra que se alargaba sobre Alpine, decidió que era el momento de actuar con la frialdad y el instinto que siempre le habían caracterizado. Citó a los altos directivos de la escudería en una reunión privada, lejos de los focos, para presentarles un plan que no solo retuviera a Colapinto, sino que lo motivara como nunca. El objetivo era simple: convertir cualquier oferta externa en irrelevante a través de un compromiso real, tangible y visible en el rendimiento del equipo. En ese encuentro, Briatore fue directo, casi cortante.
Les recordó que Colapinto no era un simple activo, sino un símbolo de renovación y futuro para Alpine. Que no se trataba solo de pagar más, sino de demostrarle con hechos que el proyecto estaba dispuesto a girar en torno a él. Y para ello exigió inversiones inmediatas en el monoplaza, en el personal técnico y en las áreas que Colapinto había señalado como críticas para mejorar su rendimiento en pista. Mientras tanto, en el entorno cercano a Franco, las conversaciones eran intensas. Su manager analizaba cada cláusula de las propuestas, cada matiz de las promesas que recibían tanto de Alpine como de Mercedes. No era una decisión que se tomara en caliente. Había que valorar el impacto a largo plazo, las oportunidades deportivas y la imagen pública que vendría con cualquiera de las dos elecciones. Wolff, lejos de frenar, intensificó su estrategia. Aprovechó entrevistas y apariciones públicas para alabar la habilidad de Colapinto, describiéndolo como un diamante que solo necesita el pulido adecuado para brillar en lo más alto. Aunque evitaba ataques directos a Alpine, sus palabras tenían el filo suficiente para generar dudas en la afición y para alimentar la narrativa de que Mercedes era el lugar donde Franco podría alcanzar su máximo potencial. En paralelo, las redes sociales ardían. Cuentas de fans producían comparativas de datos de telemetría, estadísticas de adelantamientos y análisis de carrera para demostrar que Colapinto merecía un asiento en la élite más competitiva. Los hashtags a favor de su fichaje por Mercedes se viralizaban, pero también los que pedían que Alpine se blindara contra cualquier intento de robo de talento. Briatore no era ajeno a esta guerra digital. Aunque no participaba directamente, entendía que la percepción pública era parte fundamental de la batalla. Por eso filtró de forma estratégica a ciertos medios que Alpine estaba preparando un paquete de mejora significativo enfocado en las necesidades de Colapinto, para dejar claro que estaban comprometidos con su progreso inmediato en el box. El ambiente se volvió una mezcla de concentración y nerviosismo. Los mecánicos y técnicos trabajaban bajo la presión añadida de saber que su rendimiento en pista no solo afectaba a los resultados, sino a la permanencia de su piloto estrella. Cada ajuste, cada simulación, cada prueba en pista adquiría un significado especial. Colapinto, en medio de todo, mantenía una calma que sorprendía a muchos. En público seguía mostrando gratitud por el apoyo de Alpine, pero tampoco cerraba las puertas a nuevas oportunidades. Esa neutralidad calculada mantenía viva la expectación y cada declaración suya era analizada al milímetro por periodistas y aficionados. El clímax de esta tensión llegó cuando Briatore filtró que en las próximas horas se le presentaría a Franco una oferta renovada con cláusulas blindadas y un rol central en el proyecto 2026. No era solo un contrato, era un mensaje a Wolff de que Alpine estaba dispuesto a luchar hasta el final, pero el jefe de Mercedes no parecía dispuesto a rendirse. Todo indicaba que lo que venía sería una confrontación directa, no solo en las pistas, sino en las oficinas donde se decide el futuro de los campeones. La contraofensiva de Wolff no se hizo esperar y no fue un simple movimiento económico. El jefe de Mercedes, experto en leer el tablero político de la Fórmula 1, entendió que para tentar a Colapinto tenía que ofrecerle algo que fuera más allá del dinero o del prestigio de correr con las flechas de plata. Lo que preparó fue una propuesta que tocaba la fibra más profunda del piloto, un proyecto a su medida, con la promesa de moldear el coche a su estilo de conducción desde el primer día, involucrándolo en el desarrollo del monoplaza como pieza clave y no como mero ejecutor. La oferta, que llegó a través de canales privados y con absoluta confidencialidad, incluía acceso anticipado a la base de datos técnica de Mercedes, test privados en su simulador de última generación y un equipo de ingenieros de alto nivel dedicados exclusivamente a él. Atención, comunidad. Si pensaban que el primer round de esta batalla épica había sido intenso, agárrense fuerte, porque lo que vamos a desvelar hoy es una escalada de proporciones bíblicas. La guerra silenciosa por el futuro de Franco Colapinto ha estallado. El pulso de poder entre el astuto zorro de Mercedes, Toto Wolff, y el volcánico estratega de Alpine, Flavio Briatore, ha pasado de los susurros de los pasillos a una confrontación directa y brutal. Ya no es una cuestión de dinero. Ya no es un simple intercambio de promesas. Esto se ha convertido en una lucha por el alma de un piloto, en un intento desesperado por seducir a un talento que, sin quererlo, se ha convertido en el premio más codiciado de la Fórmula 1. Wolff ha movido su pieza más poderosa, una jugada maestra que ha tocado la fibra más íntima de Colapinto y que ha puesto Briatore al borde del colapso. Y no se trata de una oferta cualquiera. Es una propuesta que va más allá de un cheque, que promete el tipo de control y de protagonismo que un piloto joven, hambriento de gloria, solo puede soñar. Pero Briatore, herido en su orgullo y con su imperio en juego, ha respondido con una furia incontrolable y una contraofensiva que podría cambiar las reglas del juego. La pregunta ya no es si Franco Colapinto se irá de Alpine. La pregunta es, ¿quién de estos dos gigantes de la Fórmula 1 tiene la llave para convencerlo? ¿La promesa de una leyenda o el desafío de construir una nueva? Prepárense para la segunda parte de esta historia que lo ha paralizado todo,
porque el desenlace, sin duda, está por llegar. La noticia de la oferta de Toto Wolff a Franco Colapinto no fue un simple rumor. Fue un bombazo que cayó con la fuerza de un meteorito en el box de Alpine, y sus ondas expansivas se sintieron en cada rincón del paddock. Pero lo que realmente hizo estallar la furia de Flavio Briatore no fue el hecho de que Mercedes estuviera interesado, ni el supuesto cheque millonario que Wolff habría puesto sobre la mesa. La verdadera razón del estallido fue la estrategia de Wolff, la genialidad de su propuesta, el hecho de que había tocado el punto débil de Alpine y el anhelo más profundo de Colapinto. Wolff, con su característico olfato para el juego de poder, no ofreció solo un asiento. Ofreció un proyecto a medida. Una propuesta que incluía promesas que ningún otro equipo podía igualar sin comprometer su estructura. La oferta de Wolff, que llegó a través de canales privados y con absoluta confidencialidad, no prometía un simple asiento en un coche plateado. Prometía algo mucho más valioso. Le ofrecía a Franco la oportunidad de ser la pieza clave, el eje central, de un proyecto de reconstrucción. La propuesta incluía la promesa de moldear el coche a su estilo de conducción desde el primer día, de involucrarlo de forma activa en el desarrollo del monoplaza, no como un simple ejecutor de órdenes, sino como el estratega principal. Además, le garantizaba acceso anticipado a la base de datos técnica de Mercedes, test privados en su simulador de última generación, y lo que era más importante, un equipo de ingenieros de alto nivel dedicados exclusivamente a él, para que cada curva, cada ajuste, cada telemetría, estuviera pensada para potenciar su rendimiento. Wolff sabía que un piloto joven como Colapinto, hambriento de rendimiento, de sentir que su voz cuenta, de sentirse valorado, podía ver en esto no solo un contrato, sino una oportunidad histórica para construir su propia leyenda. Era un anzuelo diseñado para pescar a la joya de la corona, y era tan tentador que ni Briatore podía ignorar su atractivo. Briatore, al enterarse de los detalles, estalló. No solo por la audacia de Wolff, que ya era un clásico en este tipo de guerras psicológicas. Estalló porque era consciente de que Alpine no podía igualar todos esos recursos sin comprometer otras áreas del equipo. La infraestructura, la experiencia y el músculo financiero de Mercedes eran inigualables. Wolff no había lanzado un simple ataque frontal. Había encontrado una grieta en la armadura de Alpine, un punto débil en su estructura que lo hacía vulnerable. Y Briatore, el gran estratega, el hombre que siempre tenía una respuesta para todo, se sintió por primera vez acorralado. Sin embargo, su instinto de supervivencia en las guerras internas de la Fórmula 1 se activó de inmediato. El orgullo, la rabia y el deseo de no ceder ante Wolff lo llevaron a idear un contraataque que combinara estrategia, promesas y un toque de dramatismo personal. Briatore, herido en su orgullo, no iba a rendirse. Convocó a una reunión urgente con la cúpula de Alpine, lejos de los focos y con un tono directo, casi cortante. Les recordó que Colapinto no era un simple activo, sino un símbolo de renovación para Alpine, que no se trataba solo de pagarle más, sino de demostrarle con hechos que el proyecto estaba dispuesto a girar en torno a él. Y para ello, exigió inversiones inmediatas en el monoplaza, en el personal técnico y en las áreas que Colapinto había señalado como críticas para mejorar su rendimiento en pista. Briatore, en un último intento por recuperar el control, estaba dispuesto a hipotecar el futuro de la escudería para retener a su piloto. En medio de estas maniobras de poder, el propio Franco Colapinto se convirtió en el epicentro del huracán mediático. Cada gesto suyo, cada palabra en el paddock, cada silencio, alimentaba las especulaciones. Algunos periodistas aseguraban que ya había decidido irse, seducido por el brillo plateado de Mercedes. Mientras otros defendían que su lealtad a Alpine y a Briatore pesaba más que cualquier cheque o simulador. Lo cierto era que Franco mantenía un hermetismo calculado, una calma que desconcertaba a propios y extraños, y que multiplicaba el interés y la atención sobre su figura. La afición, ese ejército de seguidores incondicionales, estaba dividida. Parte de los seguidores veía en Mercedes la plataforma ideal para que Colapinto alcanzara su máximo nivel, recordando casos de pilotos que despegaron definitivamente al unirse a equipos de punta. Otros, sin embargo, pedían paciencia y lealtad, defendiendo que quedarse en Alpine sería la oportunidad de liderar un proyecto y dejar su huella en la historia de la escudería, de ser el héroe que trajo la gloria de vuelta. Este debate encendido en las redes sociales y foros de Internet se convirtió en otro factor de presión, un termómetro de la opinión pública que ni Wolff ni Briatore podían ignorar. En este contexto, los patrocinadores también empezaron a mover ficha. Algunos, atraídos por la visibilidad y el éxito asegurado de Mercedes, presionaban a Franco para que considerara el cambio. El nombre de Mercedes en su coche era una garantía de visibilidad global. Otros, vinculados estrechamente a Alpine, le recordaban que su apoyo y sus inversiones estaban pensadas para un camino a largo plazo con la marca francesa. Este juego de influencias externas añadía aún más capas a la ya complicada decisión,
haciendo que la elección de Franco fuera mucho más que una simple decisión deportiva. Atención, comunidad. Prepárense para lo que están a punto de escuchar, porque no es una noticia más del montón, no es un rumor de pasillo. Esto es un auténtico bombazo que ha hecho estallar los cimientos de la Fórmula 1 y ha desatado una guerra de titanes, un enfrentamiento de alto voltaje que podría cambiar para siempre el destino de uno de los talentos más grandes que ha dado el automovilismo en los últimos años. Sí, estamos hablando de Franco Colapinto, pero no de la forma que se imaginan. El paddock entero se ha paralizado, ha entrado en un estado de shock absoluto, porque el enemigo, el gran rival, el maestro de la estrategia, ha movido ficha. Y no se trata de un rival cualquiera. Estamos hablando de Toto Wolff, el hombre fuerte de Mercedes, el arquitecto de la dinastía plateada, que ha establecido un contacto directo con nuestro Franco. Una llamada, una conversación, una promesa velada que ha encendido todas las alarmas en Alpine y ha provocado una reacción que nadie, absolutamente nadie, vio venir. La furia, la indignación, el furor de Flavio Briatore, el nuevo hombre fuerte de Alpine, ha estallado. Y no es una furia silenciosa. Es una ira que se puede sentir en el ambiente, una rabia volcánica que ha dejado claro un solo mensaje. No va a permitir que le roben a su piloto. No va a dejar que Toto Wolff se lleve a su diamante en bruto. No va a ceder. Así que lo que están a punto de escuchar es la crónica de una batalla sin precedentes, un pulso de poder entre dos de los hombres más influyentes de la Fórmula 1. Es la historia de una jugada maestra, de un contraataque furioso, de un piloto que, sin quererlo, se ha convertido en el premio más codiciado del tablero. La pregunta que todos se hacen es, ¿podrá Briatore retener a Colapinto? ¿O la promesa de Toto Wolff será demasiado tentadora? La respuesta a esa pregunta no solo va a definir el futuro de Franco, va a definir el futuro de Alpine, va a definir el futuro de Mercedes, y va a definir el futuro de la Fórmula 1 tal como la conocemos. No se muevan, porque esto es la historia que está a punto de cambiarlo todo. La noticia se expandió por el paddock como la pólvora, de un rincón a otro, de un susurro a otro, hasta convertirse en un rumor a gritos. Toto Wolff, el hombre que ha convertido a Mercedes en una de las escuderías más poderosas de la historia, el astuto estratega que no da puntada sin hilo, había establecido contacto directo con Franco Colapinto. Y no fue una conversación casual. No fue un simple saludo. Fue un acercamiento serio, una propuesta velada que, según fuentes cercanas, dejaba muy claro el interés de Mercedes en sumarlo a su proyecto. La noticia corrió desde las salas de ingenieros, donde la telemetría de Franco ya era motivo de admiración, hasta los pasillos de hospitalidad, donde los sponsors se preguntaban qué significaba esto para el futuro de Alpine. Y la tensión se cortaba con un cuchillo. El ambiente se volvió eléctrico, denso, cargado de una incertidumbre que lo invadió todo. La figura de Briatore, el flamante nuevo hombre fuerte de Alpine, el estratega implacable que acababa de blindar a Colapinto y lo había defendido a capa y espada, no disimuló su enfado. Su furia fue inmediata, volcánica. La idea de que otro equipo, y nada menos que Mercedes, pudiera llevarse al piloto en el que él había depositado su confianza, era una afrenta personal. Era un ataque directo a su prestigio, a su poder. La imagen de Toto Wolff, sonriente, extendiendo la mano a Franco, fue suficiente para encender en él una furia fría, calculada, pero letal. No voy a dejar que se lo lleven, se le escuchó decir con un tono que no admitía réplica. La situación había adquirido tintes de partida de ajedrez de alto nivel. Wolff, astuto y paciente, estaba moviendo sus piezas, tratando de seducir a Colapinto con la promesa de un asiento competitivo, de un coche capaz de luchar por victorias, de un entorno ganador. Mientras tanto, Briatore, con un estilo más directo y confrontacional, aceleraba su propia estrategia. Se puso a preparar argumentos, ofertas, garantías. Todo lo necesario para blindar al argentino dentro de Alpine y hacerle entender que su futuro estaba con ellos, y no con el rival. En medio de este torbellino de emociones y estrategias, Franco mantenía su compostura. Un silencio estratégico. Una calma que solo tienen los grandes. El interés de Mercedes no era una casualidad, ni un golpe de suerte. Era la consecuencia de un trabajo impecable. Los informes de rendimiento que circulaban por el paddock mostraban que Colapinto, con un coche claramente inferior al de los grandes, estaba extrayendo tiempos que superaban todas las expectativas. Sus adelantamientos, su consistencia, su capacidad para adaptarse a diferentes configuraciones sin quejarse y sin perder el foco, habían captado la atención de más de un jefe de equipo. Pero Wolff no quería ser uno más. Él quería ser el primero. Él quería ser el que le pusiera su nombre a la joya. Los medios no tardaron en explotar la noticia. Titulares sensacionalistas aparecían en portadas de revistas y en redes sociales, pintando el posible traspaso como un auténtico terremoto que cambiaría el equilibrio de poder de la parrilla.
Algunos periodistas hablaban de la gran jugada maestra de Toto Wolff, una jugada de ajedrez perfecta. Mientras otros se preguntaban si Alpine podría permitirse perder a su diamante en bruto justo cuando comenzaba a brillar con más fuerza, justo cuando la luz de Franco empezaba a opacar a la de otros. En las conversaciones privadas, Briatore intensificaba la presión sobre la directiva de Alpine. Les recordaba, con la voz cargada de experiencia y determinación, que Colapinto no era solo un activo deportivo. Era un imán para patrocinadores. Era un símbolo, la última esperanza. Si lo dejamos escapar, no solo perdemos un piloto, perdemos la oportunidad de reconstruir la identidad del equipo, de volver a ser grandes, de tener una base sólida para el futuro, insistía, con esa voz que resonaba como una advertencia. Franco, mientras tanto, evitaba declaraciones comprometedoras. Ante las cámaras, hablaba de su enfoque en la pista, de trabajar al máximo en cada oportunidad. Pero en privado, escuchaba con atención lo que ambas partes tenían para ofrecer. No se trataba solo de velocidad. No se trataba solo de dinero. Se trataba de un proyecto a largo plazo. De un plan que le permitiera luchar por victorias reales y no conformarse con migajas, con los puntos que se pudieran rescatar en un fin de semana complicado. La presión aumentaba con cada hora. Wolff movía sus contactos, usaba su influencia, reforzaba la idea de que Mercedes podía ser el lugar donde Colapinto alcanzara su máximo potencial. Mientras tanto, Briatore desplegaba todo su poder de negociación para frenar cualquier fuga. Era una guerra silenciosa, brutal, donde cada movimiento podía ser decisivo. El ambiente en el box de Alpine se volvió más tenso que nunca. Ingenieros, mecánicos y todo el personal del equipo comentaban la situación en susurros, conscientes de que cualquier filtración, por pequeña que fuera, podía cambiar el rumbo de las negociaciones. La sensación general era que el futuro de Colapinto se estaba decidiendo en ese mismo instante, aunque nadie podía prever hacia dónde se inclinaría la balanza.